Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Una Plática con Trazo, en donde hablamos sobre temas enfocados en el mundo de la literatura, pero con un toque algo distinto. Espero que estén sobrellevando de la mejor manera la cuarentena. Yo en lo personal la uso para crear el mayor contenido posible para mi canal de YouTube y para los podcasts también, pero la escuela pues al final termina consumiendo todo mi tiempo y la verdad es que no hago tanto contenido como me gustaría. Pero bueno, ya casi se acaba esto, o al menos en donde yo vivo, Orizaba, Veracruz. Estaban diciendo que a partir del día 18 de julio ya todo volvía a la normalidad, entre comillas. Aunque lo dudo mucho, pues muchas personas siguen saliendo de sus casas diciendo que el coronavirus no existe y esas cosas. Pero bueno, para todos los que sí están siguiendo la norma de quedarse en casa, les traigo otro episodio de este bonito podcast que empezó bien, tuvo una decente acogida entre la gente y bueno, eso me alegra porque usualmente hablar de libros es sinónimo de ser aburrido. Y justamente de ahí partimos al primer tema de este capítulo. Quiero hablar sobre algo que a veces cuesta mucho responder, ya que hay demasiadas variables dentro del posible resultado. Quizá incluso terminando esta primera parte del podcast no voy a ser claro o concreto en cuanto a la respuesta, pero lo voy a intentar simplificar lo mayor que pueda. El primer tema de este podcast es ¿por qué a los niños y a los jóvenes no les gusta leer? Voy a dejar en claro una cosa muy importante, y es que lo que voy a decir es algo que yo he visto como alguien que antes de los 15 años no era tan adepto a la lectura y después de los 18 pues ahora quiere ser escritor. Empezando desde el pensamiento de un niño y respondiendo a la pregunta, en lo personal yo recuerdo que mis amigos de la primaria no creaban un gusto por la lectura más que nada por la forma en la que nos pedían que leyéramos. O sea, leer era aburrido porque era una tarea, así de fácil. Cuando iba a la primaria recuerdo que en algún momento llegaron unas personas a regalarnos un libro llamado El Periquillo Sarniento. Quizá más de uno que nació en el año de 1999 como yo sabe de qué hablo. El caso es que estas personas nos dieron el libro con la idea de incentivar a la lectura y ese tipo de cosas, y al principio sí había interés de leerlo. Pero hubo un momento en donde la maestra en turno nos dijo que teníamos un mes para leerlo y que hiciéramos un resumen de él, y en automático, al escuchar la palabra tarea, el libro se volvió algo aburrido porque ya no lo ibas a leer por gusto sino por obligación. Y yo recuerdo que la mayoría de los comentarios que hicieron algunos de mis compañeros era que la trama era algo tediosa y que además pues había cosas que no entendían. Sinceramente no me acuerdo si lo leí completo, de hecho creo que ni siquiera entregué ese resumen que pidió la maestra, pero al pasar los años lo volví a leer y me di cuenta de algo. Nos dieron el libro correcto en el momento incorrecto. Yo soy de la idea de que cuando eres niño, pues eres inquieto, quieres jugar, echar relajo, platicar, hacer y deshacer como tú quieras, ¿no? Y creo que habernos puesto un libro con un contexto un poco más social y un poco histórico estaba bien, pero no era adecuado para un niño que quería ver Pokémon todo el día. Esto es lo que a mí me tocó ver. Obvio, quizá hubo niños a los que sí les gustó y sí entendieron de qué trataba el libro. El caso es que quizá para mí los libros que las escuelas te recomiendan no son libros que te enganchen a leer porque no están relacionados a tus gustos. Me explico. Si tú a un niño de 10 años le pones dos libros enfrente, uno que sea El Periquillo Sarniento y el otro Ready Player One, si al niño le gustan los videojuegos va a preferir leer Ready Player One, entienda o no cosas de él. Y esta es una de las causas por las que las personas aún no quieren adentrarse a leer, porque no han encontrado el libro correcto o el libro que los enganche. No estoy diciendo que las escuelas deberían poner los libros de youtubers en las bibliotecas, ¿verdad? Pero sí darse cuenta de qué temáticas o cuáles temáticas funcionan entre los niños para engancharlos a la lectura. En mi caso, la primaria donde estudié resolvió esto, porque después de leer El Periquillo Sarniento, la maestra nos recomendó leer un libro bastante pequeño en el que venían leyendas de Orizaba y la región en donde vivo. Y ese libro mis compañeros lo devoraron y les gustó, y fue trending topic como por una semana o dos, era el tema del que hablábamos todo el tiempo. Funcionó tanto leer ese libro que nos llevaron de excursión a un lugar del que se habla en el libro. Ahí sí funcionó el gancho para leer, porque a muchos les gustaba el terror y a los que no, lo leían por morbo.
Sí, ya sé que un libro de leyendas no es la literatura que todo el mundo piensa que tenemos que leer, pero fue un avance muy grande para mi grupo a esa edad. Entonces, ese es el detalle que tienen muchas personas. Se nos ha inculcado la idea de que leer es la literatura de siempre de Julio Verne, o Julio Cortázar, o Gabriel García Márquez. Y no, la verdad es que no ven que en pleno 2020 hay libros como para tirar al aire. Ya cada quien puede tomar el libro que quiera a su gusto. Y tal vez los más jóvenes que no saben tanto sobre libros prefieran ir del lado de los libros de youtubers. Y está bien, no hay problema con ello mientras lean. En algún momento alguien me decía, es que los libros de youtubers no son literatura de verdad. Y puede que tenga razón. Pero vaya, de menos esos libros que todo el mundo sabe que están hechos como un producto comercial y no para trascender en la literatura, a excepción de algunos casos, están haciendo que algún joven en alguna parte del mundo se ponga a leer. Y quizá ese joven leyó el libro Troll y le gustó y buscó otro, y en su lugar conoció los libros de Dross y gracias a Dross conoció a Stephen King y así. Si ese tipo de libros son un gancho para que los jóvenes lean, pues bienvenidos sean. No voy muy lejos. Gracias a Harry Potter millones de niños y adolescentes e incluso adultos comenzaron a leer. Miles de personas se enamoraron del terror gracias a Stephen King. Y muchos jóvenes que actualmente viven pegados a las pantallas ahora leen algún libro que escribió su youtuber favorito. Por donde sea que le busques, mientras tengan un libro en sus manos, sea el que sea, y les guste, está muy bien. Lo que importa es el impacto que provoquen en las personas. Entonces yo siento que es por esta razón que la gente no lee, porque no han encontrado su libro. Yo digo que encontrar tu libro es como encontrar a tus amigos. Hasta que no encuentres a uno con el que encajes bien, no te vas a sentir a gusto. Y porque se nos ha inculcado también una idea de que lo que tienes que leer es la literatura de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, etc. En el caso de los niños no les gusta leer porque la palabra tarea arruina muchas cosas. Pero como les dije, todo tiene solución. Simplemente deben buscar algún género en particular que les guste y ponerse a leer. Y no leer cualquier cosa porque ese es el error que muchos tienen. Hay muchos géneros y solo hace falta buscar. Recuerden que todo esto que dije es mi opinión, es lo que yo pienso y puede que esté equivocado. Solo quise compartir mi punto de vista con ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para el segundo tema de este podcast. Hola, yo soy Mónica con acento y estás escuchando Una Plática con Trazo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hey, ¿qué tal? Les habla J-Pat y estás escuchando Una Plática con Trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Regresamos amigos, estamos de vuelta para el segundo tema de este podcast. Espero que la estén pasando bien, que estén tomando un café o haciendo sus quehaceres diarios en su casa mientras escuchan mi voz.
y pues vamos a continuar. Antes de continuar hago un pequeño comercial. Los que conocen mi canal de YouTube saben que en algún momento entrevisté a un escritor llamado J-Pat, el autor de un libro llamado Amanda Red. Pues bien, si tú que me escuchas eres fan de J-Pat, tengo una noticia para ti. J-Pat está vendiendo camisas hechas de manera artesanal que tienen frases que él ha escrito, tanto frases de su libro Amanda Red como frases que ha creado independientes. Búscalo en Instagram como J-Pat y ahí tendrás toda la información que él te dará personalmente. Y si le compras una camisa, me gustaría que te tomaras una foto con ella y la subieras a Instagram, etiquetándome y etiquetándolo a él también. Recuerda que me encuentras en Instagram como AlejandroPlata99, así que no esperes más y ve por tu camisa de J-Pat. Ahora sí, vamos al segundo tema de este podcast. Lo que van a escuchar es algo que yo he visto y vivido en primera persona. Puede que esté equivocado en algo. Miren, todo aquel que sueña con ser escritor sueña también con firmar algunos de sus libros. Incluso que sus libros se hagan películas o que simplemente lo lean, así de fácil. Pero algo que muchos sueñan en común, hablando de ser escritor, es vivir de escribir. Vivir de crear novelas, ganarte el pan de cada día siendo escritor. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Se puede vivir de escribir? ¿Es posible vivir de escribir? Respuesta corta, sí. Pero ey, no te emociones. Aquí va la respuesta larga. Perdón si esto le cae como un ladrillo en la cabeza a los escritores novatos, pero vivir de escribir solamente se puede si vendes mucho. Y aquí viene el golpe de realidad. En México hay más escritores que lectores. En otros países desconozco cómo sea la situación, pero en México no hay tantos lectores como parece. Vamos a ponernos en contexto. Imaginemos que una editorial te acepta tu libro y te dice, órale va, vamos a vender 3,000 copias de tu libro porque somos muy chidos y tenemos fe en ti. Imagina que venden cada libro en 250 pesos, que es un precio normal, por así decirlo. Si vendes las 3,000 copias son 750,000 pesos. Es una buena cantidad de dinero. De no ser porque esas 3,000 copias no se venden en una semana, o en 2, o en un mes, o en 2 meses. A menos que tu libro sea muy bueno, tardarás entre 6 y 12 meses en venderlo. Y aquí entra otro factor negativo. Las librerías no guardan tu libro en sus estantes por mucho tiempo. Ahora, recuerda que tú no te quedas con los 750,000 pesos, sino que en realidad un porcentaje de eso, y un porcentaje muy pequeño por cierto, es lo que tú recibes. Imaginemos que la editorial es muy bondadosa y te dice, órale va, te vamos a dar el 30% de regalías por cada libro para que veas que somos bien cuates contigo, órale. En total tú recibirías ya así limpios de ese dinero que ganaste vendiendo los libros, limpios recibes 225,000 pesos para gastar a lo descarado. Si lo tomas como un salario mensual durante 12 meses, recibirás 18,750 pesos. Eso suena bien de no ser porque esto no es así. Las editoriales siempre te dan el 10%, 15% por mucho de regalías por libro. Por lo que retomando el caso anterior, el 10% de 750,000 son 75,000 pesos. Dividido en 12 meses son 6,250 pesos. Entonces es por esto que es tan difícil vivir de escribir, porque hay demasiados factores a tomar en cuenta. El tiempo que tardes en vender el libro, el tiempo que las librerías decidan tener tu libro en sus estantes, la cantidad de libros que vendas, etc. ¿Que vas a autopublicar y así recibes todo el dinero para ti? Sí, se puede y es válido, pero es 3 veces más difícil. Si vas a autopublicar bien y no solo subiendo el libro a Amazon para que haga todo el trabajo, entonces requieres más gastos. El ISBN propio, diseño de portada, impresión de ejemplares, maquetación, y eso sin tener en cuenta el registro de tu obra. Y por lo regular un autor autopublicado tiene que promocionar su libro y buscar que venda por su propia cuenta, lo que se vuelve muy difícil porque no tienes el mismo alcance que con una editorial, por lo que hay una alta probabilidad de que tardes todavía más en vender todos los ejemplares. Que te ahorras algunos gastos si los subes a Amazon es también algo bueno, pero te tienes que esforzar el doble en la presentación, pues la gente no quiere leer cosas sin calidad.
Y créanme que hay muchos libros en Amazon con pésima calidad de presentación y maquetación. A grandes rasgos, si quieres vivir de escribir, tienes que estar vendiendo constantemente tus obras. Ahora, ya que les arruiné la esperanza de vivir de escribir, les diré que vivir de publicar libros es difícil pero no imposible. Si lo que quieres es mantener un sueldo por medio de libros, entonces tienes que escribir mucho, demasiado. Tienes que perseverar hasta que te hagas una base de lectores lo suficientemente fuerte que te siga y apoye tu trabajo. Y no busques escribir por dinero, porque entonces, como ya escuchaste, estarás perdiendo tu tiempo. Hazlo porque te gusta crear historias, y si el destino decide que tú vivirás de escribir libros, pues así será. Pero si no, enfócate solo en escribir por gusto y ya está. Y bueno, gente, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si eres alguien que va a publicar, pues espero que algo de lo que dije te ayude un poco a poner los pies en el suelo y saber qué es lo que quieres realmente. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como AlejandroPlata99 y en Facebook como El Blog de Trazo. Ahí subo contenido tanto del podcast como de mi canal y vayan a seguirme. Compartan este podcast y bueno, nos vemos en la siguiente emisión.